Bueno. ¡Chúpate esa! ¡Cuidado! Ay, hablando de chupar, se chupó tremendas patadas. ¿Te quedaste con más ganas del Raw? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo en el resumen más completo que vas a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Desde su regreso a casa en la noche del sábado de WrestleMania 38, el hijo pródigo Cody Rhodes no ha dejado de sorprender. Esta semana en una emisión de Miz TV fue el invitado de The Miz, quien enseguida se sintió mal por el apoyo del público a Rhodes. Todo Miz TV seguido del combate entre Cody y Miz fueron de las cosas que se robaron la noche. En un cruce afilado, la celebridad sin pelos en la lengua le dijo a Rhodes, entre otras cosas, que si no fuera por su familia y su apellido, no sería el nieto de un plomero, sino un plomero 24/7 porque de eso trabajaría. Rhodes no se ofendió, pero le dijo que era caca y que eso lo hace muy previsible. También agregó si no notaba un cambio luego de 6 años. Cada pedazo de ese camino me da una claridad cristalina, no de lo que quiero hacer, de lo que necesito hacer. Y eso es ganar el indiscutible campeón universal de WWE. El segmento terminó con Miz intentando atacar a Cody, pero la pesadilla americana está afiladísimo y lo dejó cayendo del ring. Luego llegaría el combate entre tal vez los dos mejores vestidos de WWE, en una lucha de ida y vuelta que contó con Seth freaking Rollins sentado en comentarios en asiento VIP. Cody pareció estar siempre un paso adelante de The Miz, hasta que el asombroso lo atrapó en una figura 4 y parecía que la historia entre ambos se iba a repetir. ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Y por rendición! ¡Y por rendición! Sería horrible después de esa victoria de WrestleMania. Hay que dárselo al coeficiente intelectual del Miz. Mira, 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 lo quiere revertir. ¡Ey! ¡Lo va a revertir, Miz! ¡Cuidado! ¡Miz! ¡Miz! ¡Los oblicuos! ¡Los oblicuos! ¡Qué fuerza que tienen! Le van a ganar y por rendición, revirtiendo su propia llave. ¡Miz! ¡Miz, que mariste! Cierra la puerta y no te va a abrir esta noche si pierdes en este combate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va a llegar, va a llegar! ¿Se rindió? Estira, rindió? estira, ¿Se va a tener estira. que rendir? ¡Mira! Dios mío, se va a rendir. ¡Estira, Miz! ¡Estira, Miz! Está sufriendo. Es muy valiente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Busca el cruce de caminos. Miz. Miz. Lo cruzó. Lo cruzó. Puede ser todo. Y 1, y 2, y 3. Buena combinación. Luego del combate, Seth freaking Rollins desafió a Cody a un Rollins vs Rhodes 2. La pesadilla aceptó el reto, por lo que tendremos esta segunda parte en WrestleMania Backlash. La Academia Alpha tuvo su última oportunidad para recuperar los campeonatos de parejas de Raw. Chad Gable no quería que los campeonatos terminen en las manos de los Usos unificados, entonces se propuso junto a Otis arrancarlos de las manos de los RK Bro. La lucha fue muy dura, sobre todo para Riddle, que recibió el tratamiento especial de Otis y Gable con un super lazo con suplex. Los campeones demostraron estar en un excelente nivel y el combate lo cerraría Randy Orton con gran calidad. Su secuencia bonita. Busca su variante de DDT. O DDT modificada, como quieran decir. ¡Oh! El cerebro, menos mal que tiene muchas ideas. Porque salieron volando a la mitad, se quedaron en el ring. Sí, esparcidas. Oye, esta gente es bien mala aquí, en donde estamos. No regreso a Detroit. ¿Cómo aplauden esto? Lo van a RKOnear. No, la tablita marina. 1, y 2, y... Casi. Llegó el recao de la nada. Para no variar. Es todo. Y 1, y 2, y... se me olvidó que viene después del 2. Al finalizar la lucha, los Usos tuvieron un careo con Randy y Riddle. Los hermanos quieren cumplir el deseo del jefe tribal y unificar los campeonatos para que pasen a ser campeonatos indiscutibles de parejas de WWE. Pero llegaron los Street Profits, que no piensan dejar que eso ocurra hasta que ellos les quiten los títulos a los RK Bro. Luego con gusto enfrentarán a los Usos. Randy Orton cortó el intercambio con un "no diga Mary Jane", y con el apoyo del público, les pactó un combate entre Usos y Profits. La lucha fue un petardo y ambos equipos dieron espectáculo ante el grito de "This is awesome" del público de Detroit. Los Usos terminaron imponiéndose con un 1D y demostraron por qué son los campeones. El final de la noche llegó cuando Angelo Dawkins pensó que era una buena idea traicionar a Randy y Riddle. ¿Qué pasó aquí? Te lo dije que no son amigos para nada, ¿viste? Una traición. Una traición de Angelo Dawkins a Riddle. Bueno. ¡Chúpate esa! ¡Cuidado! Ay, hablando de chupar, se chupó tremendas patadas. Y al final, en Raw,
los campeones de SmackDown en pareja están erguidos. Y esta es la foto. Esta es la foto del millón de billullos. Dominic Mysterio quiso hacerle frente a Veer Mahaan luego de que León encontrara su camino al show rojo. Y qué pésima idea resultó para Dominic este encuentro. Como si no hubieran sido suficientes los dos lazos brutales que Veer le aplicó, luego lo atrapó en una llave al cuello que hizo que Dominic se rindiera de inmediato, ya que no podía respirar. Pero Veer no tenía pensado dejar a Dominic con la derrota y nada más. El León quiso darle una lección a nuestro Dom. Y no solamente, ¡ey! Es lo que hace en el ring, sino que, ¡ey! Señora árbitro, señora árbitro, lo está ahogando, lo está ahogando. Señor árbitro, haga algo. Pero busquen a alguien, por favor. Pero alguien que venga, por favor. Y esto... Pero bien, hay otras maneras de enviarle un mensaje aquí al universo y a los vestidores, por favor. Y siento que sea sobre Dominic, y lo estoy diciendo desde el comienzo, no es una buena idea. Mira Dominic cómo quedó, Dios mío. Pero ustedes son más, ayúdenlo. ¿Pero qué? ¿Van a multarlo? ¿Lo van a sacar de qué pasa? Oye, pero es como un odio especial sobre Dominic, que no puedo explicarme. Mira, esto está completo y absolutamente desatado. Dominic tuvo que ser trasladado con cuello inmovilizado y en camilla a un centro médico cercano para su evaluación. Esperemos que no sea nada grave. Veer Mahaan. Y ahora miren la manera en que está saliendo Dominic Mysterio de aquí. No solo en camilla, va una ambulancia. La campeona de Raw, Bianca Belair, derrotó a la reina Zelina con autoridad en un combate mano a mano no titular. Luego de eso se juntó en medio del ring con la oficial de WWE, Sonya Deville, para conocer a su próxima rival por el título. La más de WWE está tan segura que le firmó un contrato en blanco a Deville. La oficial de WWE amagó con presentar a la rival de Bianca. ¡Qué guay! ¡Qué clipiada! ¿Y eso por qué? ¡Wow! ¡Qué rodilla! ¡Qué brillo de mago! Pero ¿por qué? Ella es una oficial, ella no puede estar atascando así a la campeona. ¿Pero por qué lo está haciendo? No entiendo todavía. Mira. Y todo fue un engaño simplemente. ¿Pero y quién va a ser la oponente? ¡Soy yo! Seremos idiotas. ¿Yo estaré entendiendo esto bien? ¿Yo estaré entendiendo lo que estoy entendiendo? Yo no entiendo nada. ¿Tu próximo oponente? ¡Soy yo! ¡Claro! No. ¡Claro! ¿Pero cómo? Pero y seré idiota. Pero qué lista que es, y además le engañó. Nos engañó a todos. No puedo creer que me tomó un segundo antes y casi llegué, pero igual me tomó el pelo. La maldad de Sonya Deville es a prueba de todo. Y en este poder que tiene ahora está imparable. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.